Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shabbat Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, que Él nos acompañe a todos con su presencia, con su exhortación, con su ánimo, con todo lo que necesitamos, porque eh, venimos justamente delante de Él a descansar, a reposar, que el Señor nos permita a todos tener ese espacio en familia, en paz, en aprendizaje, en el amor de los que están cerca, para tener sabiduría delante de Él y todo su favor, todo el bien que proviene de Él. Así que les deseo todo lo que el Señor en su amor y misericordia les pueda compartir. Continuamos hoy con el estudio de 2 de Samuel, capítulo 16, la historia que gira en torno a David y su hijo Absalón. Una historia marcada por una serie de tragedias, de problemas profundos de familia, pero también que se expanden al reino de Israel. Porque era el rey, ¿no? David era el rey y sus problemas no eran sus problemas, era el problema de la nación. Un rey en problemas es tener a una nación en problemas. Empezamos la semana en el último estudio, o se llega al punto de un golpe de estado, de una rebelión que hace Absalón contra su padre y su padre David. Y David, ¿cómo responde ante eso, no? Eso lo vimos en el capítulo 15. Él no decide pelear contra su hijo porque sabía que pelear contra su hijo en medio de la ciudad era que muchos inocentes murieran por su causa, por su casa también. Así que él dice pues que Absalón llegue hasta donde tenga que llegar y él se va huye, digamos, abandona Jerusalén con una gran cantidad de personas que le siguieron. Y ahí queda la historia, capítulo 16, veremos es lo que continúa, qué pasa con Absalón, qué pasa con David, y bueno, bastantes más asuntos conspirativos muy interesantes de película. Así que vamos a orar y que el Señor nos dé sabiduría. Padre Santo, te agradezco en este día de reposo por la oportunidad que nos das de buscarte, Señor, de compartir, tener unidad, Señor, contigo, Señor, porque esa es la invitación a tener ejad contigo y con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Yo te ruego que nos llenes de tu presencia y que tu Espíritu nos hable, Señor, que podamos entender sabiduría, consejo, Padre, para discernir qué decisión tomar sobre cada asunto de nuestra vida, Padre, para evitar los problemas que en nuestra familia puedan crecer al punto que imitemos el camino de David, donde sus hijos se convirtieron en un problema gigantesco, Señor, de rebelión, que, mejor dicho, que todo lo que podamos ver reflejar en la vida de estos personajes de la historia sea una gran enseñanza para todos nosotros. Gracias te doy por esta noche que nos brindas, Padre. En el nombre de Yeshua te agradezco. Amén. Un saludo para todos, no olviden compartir este video, suscribirse, darle un like y estar pues súper atentos al resto de enseñanzas porque esta es una serie bíblica, verso a verso, capítulo a capítulo. El resto de pasajes de esta enseñanza la encuentran en una lista de reproducción en nuestro canal, buscan ahí 2 de Samuel y aparece el resto de capítulos. Continuemos entonces, capítulo 16, dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, y aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Bueno, que como les mencioné, David está en este momento, ¿qué está haciendo? Está huyendo para evitar una gran guerra delante del pueblo. Como quien dice, pues si quiere Absalón guerra, pues que me busque y si me encuentra, pues peleamos. Pero yo no voy a no voy a permitir que también el pueblo pues sufra las consecuencias de esto, ¿no? Que el Señor haga lo que tenga que hacer conmigo y con mi hijo Absalón. Sería la forma de pensar de David. Y en este camino, él huyendo, yéndose de Jerusalén, mientras Absalón llegaba a Jerusalén, se encuentra un hombre llamado Siba,
quién era este. ¿Saben quién es el criado de Mefiboset? ¿Quién es Mefiboset? A ver. Mefiboset es nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Es hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Era un hombre que sí, tenía un problema era lisiado, tenía un problema en sus piernas, no sé, quizás era paralítico o tenía un problema para moverse. Tenía un caminado extraño, porque de niño sí, se cayó. O lo dejaron caer más bien en la angustia de una mujer y el muchacho creció con un problema de parálisis. Hay una historia sobre él y se menciona pocas veces, pero suficientes para entender que y para saber que a este Mefiboset David le había concedido, ¿cierto? Un lugar delante de su mesa, porque era linaje del rey Saúl, por el pacto que David tenía con Jonatán acerca de su familia, de sus hijos. David le preservó a este Mefiboset eh, las pertenencias de su padre. Y no le quitó la vida, aunque muchos le aconsejaron destruir el linaje de Saúl. Al contrario, este se la preservó y lo tuvo como un hijo de alguna manera. Así que él estaba andando, ¿no? De camino al monte y sale Siba, el criado de Mefiboset. Y bueno, ¿y qué decía? Que este venía a recibir a David con unos asnos llenos de dice que tenía 200 panes, 100 ramos de pasas, 100 panes de higos secos, un cuero de vino, o sea, era una bendición. Traía un container, pues, de comida eh, para David. Eran regalos, que en este caso tenían un propósito claro y era aprovisionar al rey David en su huida. Pero también era decirle, haz misericordia conmigo y quiero ir contigo. O ¿por qué creen que Siba habría ido a buscar al rey David y darle todos esos regalos? ¿De parte de qué vendrían? ¿Será que venían de parte de Mefiboset? Bueno, aquí continúa, dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey. Los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Dijo el rey, ¿de dónde está el hijo de tu señor? O sea, ¿y dónde está Mefiboset? Siba respondió al rey, he aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, ¿con qué esas? He aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. ¿Cómo la vieron? David hizo misericordia con Mefiboset. Ahora, según lo que dice el criado, Mefiboset había dicho, pues esta es la oportunidad para tomar el reino. Por lo tanto, este criado dice, pues, halle yo gracia delante de ti, pues con todos estos regalos. Así que el rey le dice, pues todo lo de Mefiboset sea tuyo. Lo que pasa es que las cosas que están aquí no son como parecen. ¿Por qué? ¿Qué dice el capítulo 19, versículo 24 del mismo Samuel? 19:24. ¿Quién será? Aquí hay gato encerrado. El 19, versículo 24 dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Es cuando Saúl regresa a Jerusalén. Ay, les dañé el final. David vuelve. Y cuando regresa, sale Mefiboset, el que se menciona acá, a recibirlo. Y no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. O sea que estaba como de luto, ¿no? Estaba a la expectativa y eso es como hacer un voto como los que hacen un voto de silencio, un voto de ayuno, de comida, hasta que se cumpla algo, ¿no? Son costumbres y son formas de demostrar un duelo o una posición al respecto de un evento. Y en este caso,
a la espera de que el rey volviera. O sea, yo, como David, ¿no? Que estuvo de luto, vuelto nada, mientras su hijo estuvo enfermo. Y una vez el hijo se le murió, un bebé, pues él fue y comió y se lavó y se alistó y siguió su vida. Así que es como una forma de humana que creo que muchos lo hacen y lo podemos hacer de una manera espontánea y creo que es muy honesto. Y es una pena moral sobre un asunto, ¿no? Que a uno se le muera un familiar que, no sé, que ciertas calamidades pueden llevarlo a uno a decir, no quiero comer, ¿sabe qué? No, no quiero nada, ¿cierto? Pues esto ya suena un poco diferente a lo que había dicho Siva, ¿no? Porque Siva dijo, no, es que él se quedó porque pues era una gran oportunidad. David sale de la ciudad y él dice, pues, de más que el pueblo no escoja a Absalón, sino que todo se le vuelque en su propósito y terminen es diciendo, y bueno, ¿dónde está el descendiente, el heredero del rey Saúl? Pero aquí parece que es diferente. Él dice que no se ha lavado, no se ha bañado, no se ha cortado la barba. Ha estado en su... Ha estado como quedó desde que se fue David. Luego, versículo 25, que vino él a Jerusalén a recibir al rey, y el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? El rey dijo, ahora sí lo voy a encarar. Y él respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó. Tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Entonces, de acuerdo a lo que dice Mefiboset, pues el engaño era al revés. Resulta que el criado aprovechó una oportunidad para hacerle pensar a David que pues que Mefiboset era un desagradecido, un traidor, y por lo tanto él podría tener ahí una recompensa importante. Y pues en efecto le da todo lo de Mefiboset. Pero ¿quién tendrá la razón? Porque la respuesta de David nos hace pensar que de pronto ni el uno ni el otro. Que quizás cualquiera de las dos opciones son posibles. Porque ¿qué responde él? El rey dijo, ¿para qué más palabras? Como quien dice, pues, es ahí sí. Tú dices eso, el otro dice otra cosa. Yo he determinado que tú y Siba se dividan las tierras. ¿Qué dijo Mefiboset? Deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Y qué respondió Mefiboset? Pues no me importa. Dale, ¿sabes qué? Dale todo a él. Y de esa manera ya se supo quién era el traidor, que nos puede recordar a un juicio que hace Salomón sobre, o que lo veremos más adelante porque todavía no sé, no hemos llegado a esa historia. ¿Qué hace Salomón sobre dos mujeres que llegan, ¿no? Peleando sobre un bebé, ¿no? Ambas tuvieron un bebé y uno de los bebés murió y queda un bebé y... Ah, no, sí, perdóname. Sí, 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 sí. Espérame. Vale, y se me olvidó. Sí, ¿cierto? No, ese es otro. Espérame y lo vemos. Am, Ahí me ayudas a buscar la cita de mi silla. Historia. Salomón juzga. Juzga. Eso, busca decisión salomónica. Sí, ya lo leemos porque aquí me confundí con dos versiones que me dicen y yo, ay, me bloqueé. Am, el caso es, ¿cómo tomar una decisión sobre dos personas que ambos dicen, pues él me dijo y el otro dice, pues el otro me dijo? El otro dijo y el otro dice, este, no fue así, sino que dijo esto otro. Pues no hay testigos, no hay nada, pues ¿quién tendrá la razón? Pues de acuerdo a la manera de proceder de cada uno se podrá
determinar. Así que en este caso, de acuerdo, Primera Reyes 3:16 dice la historia. am, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, se presentaron delante de él y dijo una de ellas, ay, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Yo di a luz estando con ella en la casa, aconteció al tercer día después de dar yo a luz que esta dio a luz también, morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él, se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, he aquí que, que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así que hablaban de esta manera delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Dijo el rey, traedme una espada. Trajeron al rey una espada. Enseguida dijo el rey, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. La mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se conmovían por su hijo y dijo, ay, señor mío, dad está el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, pártanlo. Entonces el rey respondió y dijo, nada, den aquella al hijo vivo y no lo maten, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Y temieron porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces, de acuerdo a la manera en que estas mujeres pues se comportaron, se pudo determinar que sí, pues quién era una madre, ¿no? Las mamás tienen una forma ah, clara de comportarse y en este caso una tenía rabia de la otra porque su hijo había muerto, así que esta estaba dispuesta a que el otro hijo también muriera, no para quedarse con ninguna mitad, sino porque no le parecía justo que el de ella hubiese muerto, tenía que morir el otro, ¿no? A su forma de ver, de su forma em, malvada de ser, ¿no? Algo así pasa entonces en este capítulo y es ver cómo procedían. Entonces ya vimos acerca de esto que quizás, em, que quizás Mefiboset era el inocente y en efecto Siba había hecho una trampa pues para quedarse con lo que pues David en su ofrecimiento le hubiese podido dar. Continuemos. Capítulo 15, volvamos capítulo 15, 16, perdón. Versículo versículo 5. Vino el rey David hasta Bahurim y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salían maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Entonces, van yendo hacia el norte, o van yendo hacia, bueno, un lugar llamado Bahurim. Y dice que pasan por la región de, de Simeón, ¿no? De Benjamín, perdón. Salía un hombre de la familia de la casa de Saúl. Y empieza a maldecirle, ¿no? Tirarle piedras. ¿Por qué lo hacía? Pues porque... No, él no mató a Saúl. Porque no todo el mundo... Pues David era un rey... David era un rey nuevo prácticamente, ¿no? Am, y no era descendiente de Saúl, sino que fue un rey de otra tribu, un rey odiado por Saúl, y por lo tanto en este caso había un apoyo dividido acerca del reino. Habían en aquella época, cuando aún vivía Saúl, muchos apoyaban a Saúl y otros muchos apoyaban a David. Y es que Saúl había desechado de parte de Dios. Pero cuando muere David, entonces
esa división se manifiesta, y es que una parte del pueblo reclamaba pues el trono para los descendientes de Saúl, y otros pues una gran mayoría ya en ese caso apoyó a David. Pero aquí hay unos que todavía dicen, eh, siguen peleando pues o reclamándole a David por estar en el trono. Así que este maldecía a David. ¿Por qué era capaz de hacer esto? Pues porque David estaba de huida. Quizás dentro de él diría, pues ya no va a volver a ser rey. Así que aprovechó a maldecirlo, aún sabiendo que podría morir por eso. Este, dice en el 7, decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Yahweh te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Yahweh ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y aquí que estás sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. ¿De qué lo acusaba él? De la muerte de Saúl, ¿no? Y de su casa. Pero David tuvo que ver con la muerte de Saúl y sus descendientes, sus hijos, su casa. No, sino que Saúl y sus hijos mueren ¿dónde? En el campo de batalla, si recordamos, una pelea contra los filisteos. Creo que eran filisteos. Y mueren en batalla, pero David no tenía nada que ver. Sin embargo, David sí era un hombre muy sanguinario y era un hombre de guerra. David estuvo en muchas guerras. El caso es que este no le está reclamando por las guerras, le está reclamando por la casa de Saúl. Pero David no solamente no mató a ninguno de los de Saúl, sino que antes preservó a personajes como a Mefiboset, que era un nieto de Saúl, y lo tuvo como a un hijo, que es lo que leíamos ahorita. Así que este quizás tenía un tipo de chisme, pero sí había mucho odio acerca de David por no ser descendiente de Saúl o de la casa de Benjamín, de la cual procedía Saúl. El caso es que se lo maldecía, ¿no? 9. Entonces Abisai, hijo de Salvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. El rey respondió: ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Salvia? Si él así me maldice es porque Yahweh ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? ¿Cómo la ven la respuesta de David? Llega uno de sus siervos y le dice: Señor, David, ¿cómo es que este se atreve a maldecirte? Déjame que yo pase y lo mate, le corte su cabeza. Y David dice: ¿y a ti qué te pasa? ¿No? ¿A ti qué te pasa? ¿Cómo me dices que vas a matar a este porque me maldice? ¿No te das cuenta que así Yahweh le ha ordenado que me maldiga? Esta respuesta de David es muy interesante porque David asume que su huida, que lo que estaba pasando, que toda la desgracia, la calamidad que estaba viviéndose, venía de parte del Señor. ¿Y qué es que venga de parte del Señor? Pues que el Señor lo estaba permitiendo. ¿Por qué lo permitía? Pues porque bien sabemos, por la historia que precede a todos estos acontecimientos, que David y sus hijos cometieron muchos, digamos que agravios, unos pecados importantes, ¿no? El pecado de David de tomar a una mujer y asesinar a su marido solamente para estar con ella, por ejemplo. El no haberlos cuidado como a hijos mientras los hijos estaban, uno violando a su hermana, el otro asesinando a su hermano. Era un desorden la casa de David. Pues David dice: pues bien merecido me lo tengo, y si este me tiene que maldecir, pues que si al Señor hace que me maldiga, pues que me maldiga. David entendía entonces que su situación de este momento era lo que merecía. Era de parte de Dios. Era una forma de, de no buscar una venganza y terminar matando a los de su pueblo cuando estos estaban simplemente siendo parte de como de ese siervos útiles, en este caso del Señor, para hacer con David lo que tenía que pasar. Y uno dice: pero ¿qué es este desorden y qué tenía que pasar en David? Los salmos nos ayudan a entender qué estaba haciendo esto dentro de David, ¿no? En los salmos encontramos la sinceridad pues de David en su tiempo privado. ¿Y qué pensaba él sobre todo esto? Y cómo él vivía en un sub y baja de tristeza, pero
confiando en el Señor y en su providencia. Y cómo él tenía que cambiar. Porque si estaba siendo corregido por el Señor, no era para que siguiera siendo como era en lo que tenía que cambiar. Debía cambiar. Y la actitud y la forma de David de asimilar lo que le pasa es muy interesante. Porque es una persona que, de acuerdo a lo que vemos, se humilla. Es una persona que no se reclama un lugar, que no busca que alguien le deba. O sea, no es que el mundo le debe y por qué todo el mundo me mira mal y por qué yo. No, sino que él dice, pues de más que así me lo merezco. ¿Y qué? Podría ser peor, ¿no? Así que le dice, ¿por qué haces así? Ah, si Dios ha mandado a este que me maldiga, pues que me maldiga. Dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjenle que me maldiga. El Señor se lo ha dicho. Quizás mirará el Señor mi aflicción y me dará Yahweh bien por sus maldiciones de hoy. Entonces, ¿qué dice David? Pues ustedes van a matar a este porque me está maldiciendo, pero tengo detrás a mi hijo que me persigue para matarme. ¿Qué problema hay con que este me ladre? Eso, no le pare bolas. Porque si el Señor lo ha mandado a que me maldiga, pues que me maldiga. Pero, y ahí es la manera de pensar de David, ¿no? Pero quizás el Señor se compadezca de mí. Y aunque este me esté maldiciendo, el Señor traiga algo bueno para mí. Es decir, estoy dispuesto a aceptar que el Señor me maldiga, pero también confío que me bendiga. Es decir, me merezco la muerte, diría David, ¿no? Merezco lo que tenga que venirme, pero también tengo la esperanza de que el Señor tenga misericordia de mí, de que el Señor se apiade de mí. Me lo merezco, sí, me lo merezco, pero ten piedad de mí, que soy pecador, ¿no? Si recordamos esta historia que dice Yeshua, aquí un hombre, un publicano y un fariseo entraron al templo a orar. Y el publicano se quedó en lo lejos de las sillas y el fariseo se quedó adelante, ¿no? Y este oraba muy erguido, muy parado, pero el otro estaba ya postrado, humillado. Y mientras uno se, se exaltaba de sus buenas obras, el otro estaba allí diciendo, ten misericordia de mí, pecador. ¿A quién habrá perdonado ese día el Señor? ¿No? Dice Yeshua. Pues al que se humilla, al que se humilla. Y David dice, si tengo que ser maldecido, si me tiene que ir mal en la vida, pues me lo merezco. Pero también tengo la esperanza en que quizás el Señor se apiade de mí. Esa es una forma de pensar que funciona muy bien. Y esto se los voy a recomendar como pues está en la escritura, pero lo recomiendo como una forma que nosotros asimilemos en la vida. ¿Por qué? Muchas veces nos pasa que nosotros sentimos la necesidad de pensar de que la vida nos debe, de que la gente nos debe, que yo no he sido lo suficientemente malo, pues como para que me vaya mal. Por lo tanto, siempre tiene que irme bien. Todo tiene que ir perfecto, todo tiene que ir. Pero la verdad es que nos engañamos cuando pensamos así, porque ya hemos puesto nuestra mirada en cosas tan altas que cuando no pasan nos frustramos. Pero a veces si nos aterrizamos y miramos las cosas de una manera más tranquila y pensamos en que, pues yo asimilo que puede que esa persona eh, me decepcione. Quizás pueden venir cosas malas. Quizás yo pueda tener una enfermedad terrible. Quizás alguien pueda de mi familia morir pronto. Cuando tú asimilas que la vida, que tú no tienes control de la vida y que la vida va a su manera, entonces puedes respirar. Porque te quitas la carga del sentir que tienes que controlar algo. David dice, pues si me ha de maldecir, pues que me maldiga. Pues qué más. Y no se afanaba por pensar, y ahora soy un hombre maldito y qué me va a pasar. Él estaba tranquilo. Porque entendía que el mal que le pasa a uno también viene de parte del Señor. Y es una forma bíblica muy sabia de pensar que nos quita cargas de encima. Porque como ya previste que las cosas malas también debes aceptarlas, cuando llegan no te sorprenden. Pero entonces tienes esperanza en que llegan las buenas. Y cuando llegan,
esas sí te sorprenden. Y entonces, pues alegran la vida, ¿no? Es como cuando uno va a hacer algo y uno dice, pues yo espero que me quede, pues bien, ¿no? Pero resulta que no te queda bien, te queda excelente. Y uno queda más que feliz. Pero si tú le apuntabas a excelente y no te quedó excelente sino bien, te frustras. ¿Me hago entender? Es como quien dice, no ponga las expectativas tan altas, sino póngalas en su medida, en su lugar, ¿no? En el lugar de la probabilidad. Porque a veces las ponemos tan altas que como no van de la manera que nosotros esperamos, duele, ¿no? Entonces veamos esto con David. Entendamos que también la vida es complicada, es sufrida, es dolorosa. Y vivámosla así, aceptándolo. Como bien dijo Job, recibiré el bien y no el mal de Dios. De esa manera no es, no es ser conformista ni pesimista, sino ser realista. Así creo que se vive mejor, creo yo. Mi opinión personal, creo que es liberador. Creo que te quitas una carga que finalmente nos ponemos encima muchas veces. Así que veo aquí a David diciendo, pues me lo merezco. Vea todo esto que yo permití en mis hijos, en mi vida. Es que David, ese es el punto, ¿no? Uno cuando es padre, uno dice, uy, uno nunca sabe algo que uno hace o algo que uno no hace, se convierte en un trauma en los hijos, se convierte en una bola de nieve que ya después, muchachos grandes, y uno, ¿y por qué se comporta así? ¿Se acuerda que usted? Ay, ¿no? Y no necesariamente es contra ellos, es lo que uno hace con su propia vida. Cuando ves a tu hijo recriminándote por lo que has hecho, por cómo hiciste o no hiciste, y uno dice, hijo, pero usted ¿por qué no hace esto? "Ah, pues papá, mamá, ¿se acuerda que usted esto y lo otro?" Uno dice, duro. Es como pararse al espejo y que el espejo voltee y le diga, espérese, pum, y lo señale. Como que uno no se lo espera, ¿no? Como que uno está acostumbrado a ver que así funciona todo. Pero cuando el espejo te señala, pues como para asustarse, ¿no? Pues los hijos son como un espejo, pero un espejo que señala. Es un espejo muy sincero. Y David vio que sus hijos eran perversos. Él dice, ¿y tú te ofuscas porque este me maldice? Pues las cosas están peor que eso, así que si este me maldice, pues qué más. Así habrá mandado el Señor que me maldiga. Pero yo confío, yo tengo la esperanza que quizás el Señor tenga misericordia de mí. Así que todo de ahí en adelante es ganancia, porque ya lo veías perdido. Todo lo que viene es ganancia. Creo que esa es una forma, todo obviamente en su equilibrio y en su sentido, pero poner expectativas tan altas puede resultar muy doloroso. No que no puedan haber cosas impresionantes en la vida, perfectas y alcanzables, ¿no? Todo es alcanzable, pero el costo es muy alto, la probabilidad es mínima, el esfuerzo es muy alto y no todo el mundo está listo para eso. Am, es mejor vivir, como dijo Yeshua, bástele cada día su propio afán, tranquilo. Tómala suave, ¿no? Take it easy, como dice mi tía. Tómala suave. Em, bien, dice en el versículo 13, mientras David y los suyos iban por el camino, si me iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo, y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. O sea, como un perro que ladra, los persiguió ya intenso. David decidió aceptar eso. 15, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Usai, Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por, mm, ¿por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón, no, no, es que creo que me salté un verso. Sí, porque este Usai llega allá porque David lo envía, pero yo no leí eso.
¿Será que está en el capítulo anterior? Am, Compadre, ¿me ayuda a revisar? Es que sí, eso está, pero de más que está en el capítulo anterior y no me di cuenta. Bueno, sigamos leyendo a ver si es que de pronto va más adelante. Dice que Usai, que era un amigo de David, se encuentra con Absalón y Absalón le dice, ¿y así es como le pagas a tu amigo David? Usai responde a Absalón, no, sino que de aquel que eligiera el Señor y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? No es a su hijo, como he servido de tu padre, así seré delante de ti. Ah, sí, está en el capítulo anterior. Capítulo 15, el versículo 32 decía, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí que Usai Arquita, que salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, le dijo David, si pasares conmigo me serás carga. Él dice, pues, no, yo ya ya tengo mucha carga de... Carga es, yo no puedo cuidar de ti, yo no, o sea, ¿para qué te vienes conmigo? Yo estoy huyendo, ir con una persona que está huyendo no es un planzazo. Dice, no. ¿Y este qué le dice? Si volvieres a la ciudad dijeres, más bien, vuelve a la ciudad. Si le dices a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido tu siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. Y David dijo, vamos a hacer estrategia. No sirve de mucho que vengas conmigo. Más bien, me eres más útil estando en Jerusalén cerca de Absalón. Porque este Usai era un consejero, era un buen consejero. Y le dice, tú puedes persuadirlo y de esa manera pues ser un contrapeso en los consejos que él esté recibiendo de Aitofel, que era el malvado pues que lo estaba guiando en su acometido de tomar el poder. Así que le dice, pues quédate y sé su siervo y dale tu consejo. 35 del capítulo 15. No estará allí contigo el sacerdote Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres de la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso a todo de lo que oyereis. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad y Absalón entró en Jerusalén. Así era como cerraba el capítulo anterior. Em, entonces, ¿qué dice de Usai? Pues que cuente las cosas, o sea, sea un espía. ¿Qué es allá? ¿No? Escuche lo que dice Absalón, trate de darle un consejo que sea oportuno en este caso para salvar a David y lo que él haga o diga, pues comuníqueselo a los sacerdotes que están allá y ellos me lo harán saber. Es decir, no se exponga viniendo o enviando mensajeros, no. Ya hay una línea de comunicación, ¿no? Ya estaba ahí el, la manera, el medio. Porque estos sacerdotes estaban con David, pero ellos debían quedarse, porque ellos dijeron, pues vámonos con el arca y todo. Y David les dijo, no, dejen el arca en Jerusalén, que si el Señor quiere que yo vuelva, pues volveré a ver el arca. Y si no, pues qué más da que me mate el Señor. Entonces volviendo aquí, vuelve a mencionar a Usai y ya se encuentra con Absalón y Absalón le dice, ¿y qué con tu amigo, no? Pues qué buen amigo eres. Que le dice, no, señor, es que yo no le sirvo al rey. O sea, yo no le sirvo a una persona en particular. Yo le sirvo al que el Señor ponga como rey. No a David, sino al que esté como rey. En este caso tú eres el rey. Así que de la manera que servía a tu padre, te serviré a ti. 20. Dijo Absalón a Aitofel, que es el otro consejero. Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado. Se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. O sea, era un tipo muy influyente. Dice que con David como con Absalón. O sea, también cuando fue siervo de David era muy influyente en las decisiones del rey. ¿Qué pasó? Entonces,
Absalón dice, bueno, ¿y cuál es el consejo? ¿Y ahora qué? Llegamos a Jerusalén, ¿y ahora qué sigue? Pues que sea con toda el posicionamiento, el golpe de estado, que, se, que sea notorio. ¿Y cómo vas a hacer notorio? Sino humillando a tu padre. Que toda la nación sepa que tú eres ahora el rey que has humillado a tu padre. Porque antes la toma del poder, y bueno, siempre, ¿no? Se trata de, pues, quién tiene la mayor autoridad, quién está delante del otro. Y antes era mucho más sanguinario, más violento todo, mucho más abominable. Ahorita es mediante un proceso mucho más judicial. Es muy diferente en la actualidad, pero abismalmente diferente. En esa época era sumamente sanguinario y pues quien daba el primer golpe tenía más oportunidad de ganar y el pueblo simplemente en cierta manera como que iba al son de cómo vayan las cosas, al son que le toquen. Hacer un golpe de estado en esa época no era tan fácil, tenía que ser alguien muy poderoso, como lo era un tipo como Absalón. Entonces, ¿qué dice este? ¿Qué le dice a Aitofel? Pues, ¿qué consejero es este, no? Es así malvado como él solo. Pues acuéstate con las mujeres de tu padre en el terrado, delante de todo el mundo, en la terraza de la casa, en la parte superior, allá en la azotea. Imagínese ese evento, muy propio de una película de las épocas de hoy, tipo Juego de Tronos, una cosa así de uno dice, uy, pero qué feo eso, ¿no? O sea, como quien llega a eso, como que pareciera algo que ponen las pelis ahí como para atraer público, pero sí pasaban ese tipo de cosas, de, de llegar a sobrepasarse en la maldad, ¿no? Con tal de vencer, con tal de dar un, el que pega primero pega dos veces, como dicen por ahí, ¿no? Es decir, yo voy con toda. Pues en una terraza, disponen ahí una carpa y se acuesta con las mujeres de su padre, que eran varias, delante de todo el pueblo, ¿no? ¿Quién sabe cómo debió ser ese momento? Pero pero sería terrible, ¿no? Finalmente un tipo de violación. Porque seguramente esas mujeres tenían que ceder, sencillamente. Durísimo, pobrecitas ellas. Y qué evento tan horrible para un pueblo que sigue la ley de Dios. Para un pueblo que se supone que se ciñe por los parámetros de la Torah. Ver algo como eso, no sé cómo lo habrán asimilado, ¿no? ¿Qué significaría para un pueblo que vive o que ha sido criado o que fue de alguna manera educado con el conocimiento de la Torah? Donde un tipo de actos como esos pues llega a ser muy escandaloso, muy extravagante, muy extraño y muy propio de las otras naciones. Pues ahí vemos qué sería Absalón como rey, si hubiese sido rey. Entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12.000 hombres. Me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti a todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y todos los ancianos de Israel. Entonces hubo un consejo de ancianos de Israel, estaba Absalón, y dice, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Dice, listo, ya violé a las mujeres de mi padre, ¿ahora qué sigue? Entonces Ahitofel le dice, pues déjame que yo vaya y lo mate. ¿Cómo? Iré con 12.000 hombres que entren en guerra, perdón, y yo le caeré en la noche, los va a coger desprevenido y débil, ¿no? Porque está de camino, está cansado, le caeré de noche y lo mataré. Yo encontraré la manera de matarlo mientras están en guerra, yo lo busco y lo mato. Así haré volver al pueblo a ti. Es decir, la manera de verdad ganarte al pueblo es que muera David. Ese era el consejo. ¿El consejo era bueno? Era efectivo. Era el mejor consejo en estrategia para haber dado el golpe de estado completo, para haber ganado. Ese era, eso era lo que faltaba. Pero ¿qué pasó? Dijo Absalón,
Llamen también ahora a Usai y Arquita. Él dice, "Mm, pues me suena bueno, listo, vayan preparando las cosas, pero espérese. Voy también a preguntarle a Usai, a ver qué opina. Usai es el que vino de parte de David y estaba ahí como camuflado, ¿no? Escuchemos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel. Esto fue lo que dijo Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. O sea, si usted me lo permite, mi rey, ese consejo pues no me parece tan bueno. ¿Por qué? Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes. Él dice que van a caerle, que está débil de manos y tal. Pero esa no es la fama de David. La fama de David es que es un varón de guerra. Y que todos los que están con él son los hombres más eh, heroicos de la historia. Y es que David y sus valientes, ¿no? Se cuentan así, como David y los valientes de David. Eran hombres que uno solo iba y hacía estrago en un ejército. O sea, literalmente de película. Eran hombres épicos. Es la fama de ellos. El otro dice que los van a encontrar ahí durmiendo y los matarán. Eso no me parece que sea tan así. De pronto, eh, no se está teniendo en cuenta que David es un hombre valiente. Y ninguno lo va a encontrar ahí durmiendo. Eh, entonces decía, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo. O sea, al contrario, pueden que estén débiles, pero no están desprevenidos. Ellos saben lo que se viene y están con amargura de ánimo, es decir, están dispuestos para la guerra. Como la osa en el campo cuando le han quitado el cachorro. Se están listos para atacar, pues Absalón ha venido a quitárselos, a quitarle el trono. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasa la noche con el pueblo. Entonces dice, la estrategia es mala porque David no va a estar con el pueblo. David sabe que lo van a atacar en cualquier momento. Así que si él se queda con el pueblo, pues el pueblo va a morir. David es hombre de guerra y él está solo. Así que si Aitofel piensa ir a encontrarlo ahí en medio del pueblo, no lo va a encontrar. Habría perdido la estrategia, matado a mucha gente y David estaría vivo. He aquí que él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. O sea, si van y matan a de los de David, pero también mueren los tuyos, pues van a decir, pues David está vivo y murieron de los tuyos, ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beerseba en multitud como la arena que está a la orilla del mar y que tú en persona vayas a la batalla. El consejo de él es también muy persuasivo. Dice, pues yo le veo muchas deficiencias a esa estrategia, tengo un mejor consejo. Y es que no vayan 12.000, vayan todos. Suena que no quería am, matar a... O sea, suena que no quería salvar a David, sino, sí, parece que vamos de casa. Que vaya todo el pueblo, pues ahí sí no hay forma de perder, ¿cierto? Que vaya todo el pueblo. Desde Dan hasta Beerseba. Que vayan a la guerra todos los hombres de guerra. Pero ve tú también, rey. Y ahí está la clave, ¿no? En esa época los reyes salían a la guerra. No es como ahora que los poderosos están detrás de un escritorio. O sea, ha cambiado mucho la forma de gobierno. Y pues se entiende por qué están ahí, ¿no? Porque si mueren, pues que toca estar levantando al rey cada año o presidente cada año. Son líderes políticos más que de guerra. Y bueno, en esa época el rey sí era un líder político y de guerra. Él iba a las guerras y de esa manera impulsaba al pueblo a ganar. Pues ir a la guerra era una honra y era tener la victoria. Esa era la honra. Así que le dice, pues ve a la guerra. Entonces le acometeremos en cualquier lugar donde esté. Claro, cuando hay ya no 12.000 personas, sino muchos miles más, cientos de miles, pues no se podrá esconder David porque lo vamos a encontrar. Caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. ¿Cómo cae el rocío sobre la tierra? Por montones, ¿no? Cuando llueve.
Ni uno dejaremos de él, de todos los que están con él. Si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Este dijo, vamos a mandar una bomba atómica, mejor dicho. Vamos a destruir todo. Absalón, que era un malvado, le encantó ese consejo. Maravilloso. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai, Arquita, es mejor que el de Aitofel. ¿Por qué dijeron esto? Porque Yahweh había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Yahweh hiciese venir el mal sobre Absalón. Es decir, ese plan funcionó, aunque no era el mejor, porque este sí logró persuadir a David, ¿no? Con lo que él quería oír. Sí, con lo que Absalón quería oír, así lo persuadió Usai, ¿no? Y de esa manera se frustró el consejo acertado de Itofel, que era un buen consejo, porque no necesitaban morir todo el mundo y él iría a la yugular, como dicen por ahí. Pero después de la persuasión que hizo Usai, pues este tenía más probabilidades. Pero no era así, realmente habría funcionado el anterior, pero no debía funcionar, porque no era la obra de David, ni era Absalón el que debía quedar como rey. Así que el Señor ah, permitió este consejo. Por eso, como dicen por ahí, ¿no? Todas las cosas pasan porque así tienen que pasar, porque el Señor así las permite, ¿no? Como dicen también, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. Todas esas frases son ciertas, o muchas de ellas son ciertas, cuando las ah, sabemos entender por qué pasan. El caso es que Absalón pensaba que estaba ganando, que iba a la fija, que ya era la estocada final, pero la verdad es que este consejo, que parecía el mejor, sería su propia derrota. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó Aitofel a Absalón y los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Jonatán y más estaban junto a la fuente de Rogel. Fue una criada y les avisó porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David, pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar, llegaron a casa de un hombre en Bajorim que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo el asunto. Eso era un asunto de muerte. Esto que estaba pasando era, como les digo, una película. Y los hijos de los sacerdotes fueron a comunicarle a David lo que se venía, pero fueron vistos, terminaron escondiéndose en la casa de una mujer, se metieron a un pozo, y ella puso una, una manta que fue cubierta con grano, una manta que cubrió con grano, y de esta manera creó como la sensación de que el pozo estaba lleno. Así que quién iba a buscar dentro de un pozo que se ve lleno. Am, Así que versículo 20, llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, dijeron: ¿dónde está Ahimaas y Jonatán? La mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas, y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Entonces los perdieron. Después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. David entonces se levantó, todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasara el Jordán. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Qué hizo Aitofel, que era el otro consejero? Se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? ¿Por qué se ahorcaría Aitofel? Porque Aitofel sabía que su consejo era cierto. Por lo tanto, sabe que David vencería. Por lo tanto, David regresaría y su deshonra lo mataría. David era el malo. O pues, como un poco de malotes ahí. También un asunto de orgullo, de ego.
pero principalmente es porque él conocía al rey. O sea, Aitofel, como dice la escritura, tenía un consejo acertado, pero fue menospreciado porque así debía pasar. Así que él sabía que ya Absalón había perdido. Y por lo tanto él va y organiza su casa y dice, ¿sabe qué? Échese la bendición. Eso allí, aquí ya terminó. Que le pasen los santos óleos, que se los echen de una vez, que le hagan que le vayan preparando la corona del ataúd. Se ahorcó y murió. David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Absalón siguió allá con millares de personas. Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab, y Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas de Rahab de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel de Lojebar, y Barzilai, galadita de Rogeim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y queso de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Bien, ¿qué pasó? Que ahora sí se están cerca, ¿no? Absalón ahora sí está cerca de su padre. Su padre llegó a cruzó el Jordán, ¿no? A la zona de Mahanaim, pero también Absalón lo cruza y ya están a punto. Pero David cuando llega, eh, ay, unos del lugar le traen un montón de comida. Así que esta es una historia aquí cortada, ¿no? To be continued. Para la próxima. Porque no hemos concluido nada. Hasta ahora vamos en que Absalón está a punto de pescar a su padre, pero está muy confiado en que lo va a vencer, que lo va a matar. ¿Cuánto odio tenía Absalón por su padre? ¿Cuánto odio le tenía? Que en cierta manera uno dice es entendible. Porque David fue un mal padre. Y es que cuando uno ve estas historias uno dice, es increíble que muchas de las personas que hoy llamamos malvados, ¿no? Malos, eh, en general malos, ¿no? Quien sea. Esto tiene mucho que ver con su infancia, con su vida, con su familia, ¿no? Porque hay gente capaz de asesinar, de, de torturar, de secuestrar, de hacer cosas tan graves, pues de violar. Uno nunca sabe qué vida tuvieron. No justifica lo que hacen, pero sí nos permite entender que el problema en la sociedad, los problemas de la sociedad sí se pueden tratar. Muchos. No por completo, pero sí se pueden tratar. Así que se puede prevenir, ¿no? Porque hay sociedades que tienen tan baja delincuencia y otras que tienen tantísima como pues nuestro país tiene mucha delincuencia. Y es que hay que pensar en las condiciones de vida que tienen una gran parte de la población. No es buena. La falta de oportunidades, los índices de pobreza tan altos, la violencia intrafamiliar, el maltrato, eh, el odio social, la falta de oportunidades, todo eso hace que pues haya en potencia un cultivo grande de gente que tenga que o se permita hacer cosas malvadas, ¿no? Que no justifica su pasado, pero uno dice, pues si se hubiese corregido, se hubiese prevenido, de alguna manera se hubiese reducido la probabilidad pues de tanta gente que escoge esos caminos, ¿no? Así que mis hermanos, yo espero que hayamos podido aprender la historia o entenderla y que nos aporte algo de sabiduría. Que en el caso de hoy, ¿cuál es la conclusión de esto? ¿Qué podemos decir así como un aprendizaje rápido? Y es que tenemos que aprender a aceptar que todo lo que hacemos trae consecuencias, que tenemos que procurar evitarlas, pero que cuando llegan las consecuencias debemos también tener la capacidad de aceptarlas, con valentía, pero con la humildad que se requiere, y no como perdedores, ni como atemorizados, sino como que pues que así ha de ser, pues
lo sufriré, encomendándonos al Señor, sabiendo que Él puede también librarnos y que Él también puede darnos una salida. Pero no con orgullo, ni preguntándonos por qué me lo merezco, por qué me pasa esto, o llorando toda la vida, o quejándonos, o buscando odio, o llenándonos de maldad. No, la salida no puede ser ninguna de esas. La salida tiene que ser humildad para aceptar las consecuencias que nos pasan o de lo que viene en la vida, y humildad para humillarnos delante del Señor con fe, con esperanza, sabiendo que también Él tiene la misericordia suficiente, puede tenerla, para darnos una salida. Así que las palabras de Job, ¿no? Aceptaré el bien y no el mal. Dios me ha dado, no me puede quitar también. No, eso es muy sabio. De tal manera que uno no halle nunca despropósito en las cosas, en la vida que el Señor nos permita tener. Nunca te humilles a tal punto, me refiero en este caso a la humillación de la baja autoestima, la humillación del lamento. No te humilles a tal punto que te destruyas, ¿no? Si alguien se ha de lamentar, laméntese por su pecado. Es decir, si te vas a quejar, quéjate en el sentido de que te hastíes de tu forma mala de proceder, pero no te azotes, te humilles por la vida que tienes. Humíllate delante del Señor, porque Él también te puede dar una vida diferente, una vida nueva. Así que el control total de las cosas realmente lo tienes el Señor. Aprendamos a soltar un poco y a tomar decisiones buenas, porque estas sí nos librarán de muchas calamidades. El Señor los bendiga a todos mis hermanos, que tengan una linda noche. Nos esperamos mañana en las enseñanzas de Shabbat, a compartir, a cantar un rato, a estar como hermanos, ¿no? Que el Señor los bendiga y que les dé una paz llena de su presencia. No olvidemos las palabras de nuestro Mesías, que nos dice: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Buena noche para todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues
pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Señor Dios nuestro Rey.